Hola mi gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida un día más al canal. Espero que se encuentren súper bien. Y hoy quería decirles que les voy a estar trayendo al canal una nueva sesión de terror, donde les voy a estar contando muchísimas historias. Ustedes déjenme ahí abajito en los comentarios si les gustaría. Decirles que a mí siempre me ha gustado este género de terror, por eso lo quise traer al canal. También vamos a tener otra sesión de curiosidades que también me gusta muchísimo. Y bueno, esto es un contenido muy amplio. Espero que les guste mucho porque todo lo que hago por ustedes lo hago con el corazón. Quiero traerles muchísimas cosas nuevas y muchísimo contenido. Y si quieres ayudarme mucho, no olvides suscribirte al canal, que así es como más lo haces. Compartirme muchísimo el video y dejarme tu like y tu comentario ahí abajo. Que bueno, siempre los leo todos y les respondo uno por uno. Sin más, vamos a comenzar. Los casos de Ed y Lorraine Warren. Este video me tiene muy emocionada, ya que me pareció una historia demasiado interesante. Y hoy, en mi primer video, quiero estarles hablando de los Warren. ¿Por qué quiero hablarles de los Warren? Porque ya les digo, esta historia de ellos me parece muy interesante. Me gusta todo lo que sea del mundo paranormal, todo lo que sea de terror me fascina. Me gusta hablar muchísimo de esto. Argumentar sobre todas las historias. Siempre me gustaron sus películas, siempre me gustó su historia, siempre me informé muchísimo sobre ella y para este video me lo estudié muchísimo porque la verdad que me encanta. Y bueno, les voy a estar contando algunas cosas sobre ellos y algunas cosas relacionadas con su vida. Lorraine Rita Moran, mejor conocida como Lorraine Warren, nació el 31 de enero de 1927. Fue educada en un colegio católico de niñas, en donde, según una entrevista realizada en el 2013, tuvo su primera experiencia cercana con lo paranormal, ya que en el año de 1933, a la edad de 7 años, comenzó a ver luces alrededor de las personas. Sin embargo, ella no sabía por qué eran esas luces o cuál era su significado. Y una vez le dijo una monja de su colegio: «Tus luces son más brillantes que la de la Madre Superiora». Y ella contestó: «¿Qué luces?». Inmediatamente la mandó como castigo a rezar, pensando que estaba mintiendo. Y fue entonces, en ese mismísimo momento, que Lorraine comprendió que ver el aura de las personas era solo un don que ella tenía. Y nadie, absolutamente nadie de su familia y sus amigos le creía. Pues entonces le tocó guardar por mucho tiempo las cosas que ella veía y presentía. Y todo mantenerlo en secreto, hasta que conoció a su esposo, Ed Warren. Les voy a decir algo, no hay muchos detalles sobre su vida, pero hay uno muy importante, que fue el que la llevó a ser la persona que hablaremos hoy. Por otro lado, les estaré hablando de Ed Warren Meany, el cual nació el 7 de septiembre de 1926, en el mismo lugar que había nacido Lorraine, Bridgeport, Connecticut. A diferencia de Lorraine, Ed comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad, entre las 2 o 3 de la mañana, cuando todos dormían. Sucedieron una serie de hechos inexplicables y pues bueno, creció sin saber qué era aquello. Y bueno, desde ese momento, Ed decidió que a lo largo de su vida investigaría cuáles serían, las causas de dichos fenómenos. Se conocieron a la edad de 16 años en el Teatro Nacional de Bridgeport. La verdad que ni siquiera sé si se pronuncia así, pero bueno, hago el intento. Lugar donde Ed trabajaba y Lorraine frecuentaba con su madre. Y pues ahí comenzaron a desarrollar una gran amistad. Poco tiempo después, Ed tuvo que entrar a la armada por motivos de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, Ed sobrevivió al hundimiento de su barco, por el cual le otorgaron 30 días de descanso. Y una vez de vuelta, Ed y Lorraine se casaron. Sin embargo, él tuvo que regresar a la guerra, de la cual salió ileso. Y a su regreso, Lorraine ya había dado luz a su única hija, llamada Judith. Ed, antes de ser demonólogo, se dedicaba a pintar. Él pintaba especialmente cuadros de casas que ellos pensaban que estaban encantadas. Iban hasta el lugar y se sentaban en la orilla para poder tener una vista panorámica. Y fue ahí cuando Lorraine empezó a desarrollar más su don. Ella podía ver si la casa verdaderamente estaba encantada o no.
qué era lo que había pasado y si era con un ente demoníaco o algún fantasma. Con el paso del tiempo, Lorraine se fue acercando a los dueños de las casas, que seguramente se preguntaban qué hacían dos extraños sentados observando su casa, pues ella les pedía que compraran el cuadro que Ed había pintado, el cual normalmente él pintaba con fantasmas y identidades a su alrededor, y pues las personas aceptaban comprar los cuadros con la condición de que los Warren entraran a investigar los sucesos que atormentaban a las familias. Conforme que pasaba el tiempo, Ed y Lorraine fueron obteniendo muchísimo más reconocimiento, fundando así en el año 1952 la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Esta fundación fue la primera en dedicarse a la investigación de sucesos paranormales. Se aventuraron tanto que llegaron a la rectoría de Wortley, que cuenta con la fama de ser la casa más endemoniada en Inglaterra. A pesar de todo esto, los Warren no cobraban por sus investigaciones, sino que generaban ingresos a través de los cuadros que Ed se dedicaba a vender. Al poco tiempo de estar ayudando a las personas e investigando casos paranormales de forma profesional, Lorraine fue identificada como clarividente y medium. Por su lado, Ed es considerado el único demonólogo que fue reconocido por la Iglesia Católica, ya que trabajó con otros 7 demonólogos que eran todos sacerdotes excepto él. Fueron autores y colaboradores de varios libros asociados a casos ocurridos en casas encantadas. Lorraine también apareció en varios episodios, les voy a estar dejando los nombres por aquí, y también apareció en Paranormal State, que su papel era de investigadora. Y bueno, de todos sus casos, que en otros videos les voy a estar hablando muchísimo más de eso, está el del asesinato del demonio, que en 1981 Arne Johnson fue acusado de asesinar a su casero Alan Bono. Ed y Lorraine Warren fueron llamados ante el homicidio para lidiar con la supuesta posesión del hermano menor de la prometida de Johnson. Intentó liberarse de la culpabilidad alegando que era una posesión demoníaca, pero no fue aceptada. El caso fue descrito en el libro de 1983. Les voy a estar dejando el título por aquí. Ellos tienen muchísimos casos, como por ejemplo el de la muñeca Annabelle, el de la familia Perrum, el del hombre lobo y entre otros que en otro momento aquí en el canal vamos a estar hablando de ellos. Y los Warren decidieron abrir un museo de ocultismo, el cual contiene todos los objetos que han sido investigados por ellos mismos. Pero, como mismo lo dije ahorita, más para adelante les voy a estar dando muchísima más información sobre esto. Objetos que fueron utilizados para magia negra o tendrían vínculo con alguna identidad demoníaca. El objeto más conocido es el de la muñeca Annabelle. Y para mantener la calma, un sacerdote va a bendecir el lugar 3 veces por semana con agua bendita. Ed Warren fallece el 18 de abril del 2019 con 79 años de edad y la causa de la muerte fue un accidente cerebrovascular. Y el 18 de abril del 2019 fallece Lorraine Warren.
28 años de edad y la causa de la muerte fue natural. Y bueno, nada, hasta aquí el videito de hoy. Decirles quiero que ellos fueron muy valientes, yo los admiro mucho, siempre me gustó su historia. Por donde quiera hay tela por donde cortar, porque de verdad que ellos tienen mucha historia. Espero que les haya gustado el videito. Si fue así, no olviden compartirlo, dejarme su like, suscribirse al canal y darle a la campanita de notificaciones para cuando esté subiendo mi próximo video de YouTube les esté avisando como los primeros. Déjenme ahí abajito en los comentarios si les gusta que les traiga este tipo de historias al canal. Y sin más, les mando muchísimos besos, muchísimas bendiciones y hasta un próximo video. Chao.